Y la pandemia del coronavirus atraviesa todos y cada uno de los sectores, productivos, y también ha cambiado la estructura de vida de las personas, no solamente aquellos que deben cumplir con este aislamiento social preventivo y obligatorio. Hay que pensar en aquellas personas que deben hacer un tratamiento médico. Entre ellos están aquellas personas que deben dializarse a diario. Es por eso que queremos conocer cuál es su realidad desde que ha comenzado este aislamiento en la República Argentina. Le voy a agradecer a quien está en contacto con nosotros vía Skype, quien es Mariano Arriola, jefe de nefrología y trasplante del Hospital Cuyen. Buena mañana, bienvenido a Arriba Santa Fe. Mariano, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos preguntábamos, ¿no? El coronavirus ha trastocado el normal desenvolvimiento en la vida de los seres humanos a nivel mundial. Queremos saber, aquí en la capital de la provincia, cómo es el día a día de aquellas personas que deben dializarse en medio de lo que es esta cuarentena. Bueno, es un tema bastante complejo porque sabemos que los pacientes con insuficiencia renal crónica y los pacientes que están en diálisis, como así también la población de pacientes trasplantados, tienen un riesgo aumentado de contraer el coronavirus por su propia situación de inmunodepresión. Esto significa que tienen menor posibilidad de respuesta inmunológica ante la agresión del virus. Por otro lado, los pacientes en diálisis se considera que son un clúster o una población cerrada con un riesgo aumentado por su misma condición de estar 4 o 5 horas, 3 veces por semana en una sala de diálisis. Pero bueno, por suerte también hay reportes a nivel internacional y algunas comunicaciones ya en Argentina en donde nos indican que estos pacientes, si bien tienen un riesgo aumentado del contagio, tienen posibilidad de tener menos complicaciones graves. Y esto también tiene su situación fisiopatogénica porque al tener una disminución en la respuesta inmunológica, también tienen una situación de menor liberación de tormenta de citoquinas, que es lo que parecería que produce el cuadro grave a nivel pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio, la inflamación pulmonar grave. Así que, bueno, tienen mayor riesgo de infección, pero con menor, posiblemente con menor gravedad, que esos son los primeros reportes que hay en las unidades de diálisis, así como también en pacientes trasplantados. Bien. Dicho esto, lo que hemos aprendido rápidamente en este tiempo y que hemos copiado de otras pandemias, como la del 2009 con la gripe A, tiene que ver con que debemos ser muy cuidadosos con el resguardo de la salud de estos pacientes. Entonces, como hemos dicho, es una población cerrada, los pacientes en diálisis, y debemos cuidarlo como si fueran intrahospitalarios. Claro. De hecho, por definición, son enfermedades intrahospitalarias, en definitiva. Y para ello ya hay muchas recomendaciones a nivel americano, europeo, español, inclusive la Sociedad Argentina de Nefrología. Ya han escrito varias guías y lo que nos indican es que debemos evitar la circulación de estos pacientes por las unidades de diálisis en tiempo sin necesidad. Claro. Esto quiere decir... Mariano, sí. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es el universo de pacientes que van a dializarse al Hospital Cuyen? Nosotros en el hospital tenemos una población, tanto en el Hospital Cuyen como en las instituciones privadas. En el Hospital Cuyen no tenemos diálisis crónica, pero sí hay pacientes crónicos que están esperando lugares para ir a centros privados. Sí. Entonces, sí tenemos pacientes crónicos que están esperando su lugar para ir a dializar, y allí tenemos 15 o 20 pacientes que se están dializando en forma periódica. Sí. Y estos pacientes, lo que hacemos es los trasladamos desde su domicilio a casa, al centro de diálisis, en la unidad habitual, en un remis, en la ambulancia. Y la recomendación ahí en primer lugar es que desde que sale del centro de su casa, hasta que vuelve a su casa, el paciente tiene que usar una cobertura de la cara, de la boca, de la nariz, un tapaboca como le dicen ahora. En definitiva es un barbijo. Es decir, el paciente tiene que permanecer siempre con un barbijo desde que sale de su casa hasta que regresa a su casa.
Junto con esto, lo otro que hemos implementado es intentar dializar a los que se puede menor cantidad de horas y menor sesión de diálisis por semana. No nos olvidemos que estos pacientes dializan 3 veces por semana, entre 4 y 5 horas cada vez que van a diálisis. Entonces, una de las recomendaciones para disminuir la circulación del virus y de los pacientes con posibilidad de contagio es que los pacientes se queden, por supuesto, en su domicilio. Entonces, dializar según la necesidad de cada paciente en menor sesiones de diálisis y en menores horas de diálisis. Bueno, en verdad nosotros queríamos conocer cuál era la realidad no solamente de estos pacientes que deben dializarse, sino también la realidad cómo se ha organizado desde el sector que usted representa en el Hospital Cuyen para, bueno, afrontar esta situación en medio de la pandemia, y la verdad que es de destacar, ¿no?, la tarea que también cumplen ustedes a diario. Sí, bueno, por suerte nos hemos anticipado, aprendiendo de las experiencias no tan buenas de Italia, de España, de Estados Unidos, y esto nos permitió a nosotros, como sociedad médica, organizarnos, como sociedad de atención de salud, organizarnos, tanto para cuidar a los pacientes como para cuidarnos a nosotros. Ya hay muchos reportes que nos indican que el personal de la salud estamos muy expuestos, que entre el 5 y el 10% de la gente que se ha contagiado hasta el momento tiene que ver con personal de la salud. Hace poquito ha salido algún reporte en Resistencia, en Chaco, que nos alarma o nos alerta un poco más todavía, pero lo importante es que debemos tener aislamiento de contacto, aislamiento de gotas, entender que todos los pacientes, inclusive el personal de la salud, podemos ser portador del virus y sabemos que existen los periodos asintomáticos en donde portamos el virus y podemos contagiar. Con lo cual, en el sistema de salud nos hemos preparado bien para atender a estos pacientes y para, sobre todo, además de cuidar a ellos, cuidarnos nosotros también, todo el personal de la salud, administrativo, transportistas, de los pacientes, enfermería y los médicos, por supuesto. Mariano, muchísimas gracias por este contacto, que tenga buena jornada. Si me permitís, sí. una sola recomendación. Decir que cuando un paciente de paciente renal, con insuficiencia renal o trasplante o diálisis, tiene alguna sospecha por síntomas o COVID confirmado, lo primero que hay que hacer es llamar no hay que ir al hospital, ni a la unidad de diálisis, ni a la unidad de trasplante, sino hay que llamar al 0800 555 6549 e inmediatamente se va a poner en contacto el agente sanitario para resolución y atención del problema. Lo que hacemos ahí, la recomendación es, ante sospecha o COVID positivo, internarlo en el hospital y dializarlo en el hospital para que continúe con una cuarentena como está indicada por el Ministerio de Salud. Bien, ahora sí, muchísimas gracias y un abrazo. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta pronto.